Señores, estamos de regreso con Matinal. Gracias por seguir en sintonía. Le damos la bienvenida a nuestro primer invitado. Se trata de César Dargán, vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada CONEP. César, bienvenido. Un placer tenerte con nosotros. Buenos días, un placer. Muy buenos días. César. Bueno, y veníamos con un buen tema antes de la pausa. A propósito de la discusión en torno a la reforma constitucional y a la posibilidad de reunificar las elecciones, que ha sido uno de los temas tratados y con el cual Eddie Olivares ha manifestado total desacuerdo y ha hecho advertencias de que sería perjudicial desde el punto de vista electoral. ¿Cuál es la opinión del CONEP si ya tiene un juicio formado con relación a este tema? Y en todo caso, ¿cuál sería tu opinión personal? Mira, nosotros definitivamente estamos viendo todo este menú de opciones que se han presentado de posibles reformas en la República Dominicana. No es adelantarnos a los acontecimientos porque el propio presidente de la República ya tiene un buen tiempo avanzando que vendrán o que someterá o presentará estas reformas. Eso ha conllevado un trabajo interno definitivamente para poder plantear posiciones al respecto. Pero entendemos que deben ser vistas en un contexto global, es decir, un acuerdo político que permita precisamente abordar todos estos temas y que no sean por separado como ha ocurrido en el tiempo. En el caso de las elecciones hemos tenido las dos experiencias, separadas por 2 años, separadas por meses, febrero, marzo. ¿Han hecho ustedes alguna valoración de la conveniencia de si se mantienen separadas o se unifican la distancia? Hemos tenido todas las modalidades, porque no solamente la separación en el tiempo. Hemos tenido listas cerradas, hemos tenido voto preferencial. Es decir, aquí por opciones no nos hemos quedado atrás. Hemos tenido todo. Y al final del día no hay un modelo perfecto. Ahora, definitivamente el que actualmente tenemos es un modelo que genera costos, que genera distracción, inclusive en el debate nacional, porque 2 elecciones en un periodo tan corto de tiempo no dejan de ser precisamente una distracción. Entonces, ponderar en un contexto mucho más amplio, integral, de reformas, la unificación de las elecciones puede ser algo favorable. Pero ¿habría otro componente a nivel electoral que ustedes entienden que sea importante abordar en esta reforma constitucional? O preservar o garantizar, ¿verdad? Sí, hay muchos temas que hay que ponerle atención en materia electoral, pero no necesariamente en el marco de una reforma constitucional. Nosotros, por una parte, tenemos limitaciones en la aplicación de la ley de partidos y la de ley de régimen electoral, con atribuciones que ya han sido conferidas a la Junta Central Electoral, obligaciones que tienen que cumplir los partidos políticos y muchas veces no cumplen, atribuciones del Tribunal Superior Electoral. Otro espacio también son posibles reformas a esas 2 leyes. Ahora, en el ámbito constitucional, definitivamente este aspecto de las elecciones es uno de varios que podrían ser ponderados. Ahora, César, ¿tiene el CONEP algún nivel de información sobre todo este proceso de reforma, tanto en el orden constitucional como en el orden fiscal? Nosotros hemos tenido un diálogo muy fluido con el gobierno y con el presidente Luis Abinader. De hecho, días antes de las elecciones, cuando nos visitó, adelantó lo que ha dicho público, no es ninguna información privilegiada, de que se está trabajando y se presentarán una serie de reformas al país. Sobre la base de eso, ya nosotros tenemos alrededor de 7 u 8 meses trabajando en equipos con cada uno de estos temas, esperando que esa convocatoria ocurra. Evidentemente con muchas interrogantes, en qué momento, de qué forma, cuál sería el alcance, en qué espacio, y eso es fundamental, en qué espacio en este momento tiene la suficiente legitimidad para poder abordar con los diferentes sectores estos aspectos. En el caso de la reforma laboral, tanto el sector patronal, los empresarios, se ha estado reuniendo con los sindicalistas, el Estado como que es un tripartita, ¿verdad? Y se habla que de nuevo el desahucio, ¿verdad?, se está tratando de eliminar y que eso es lo que se ha avanzado bastante, pero eso es lo que tiene frenado ese pacto en estos momentos. ¿Cuál es la posición que ustedes mantienen y si eso es real? Lo que sí puedo decir es que ha habido un nivel importantísimo de avance. Cuando el presidente Abinader convocó hace 3 años una serie de diálogos, se acordó que esto permanecería en el tripartismo y por eso a convocatoria del Ministerio de Trabajo, el sector sindical y el sector empleador con bastante frecuencia se han estado reuniendo y puedo confirmar que sí hay un nivel importante de avance. Ahora bien, hay temas pendientes, ese no es el único, hay temas que han sido abordados y deben ser vistos.
Hay muchos otros que ya sí hay una aproximación de consensos, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con los procedimientos, en lo que tiene que ver con los plazos que se establecen, en las obligaciones de presentación, por ejemplo, del duplo de la condena, en nuevas modalidades de trabajo. Hay un nivel importantísimo de avance y los otros temas, no hay una propuesta y ha sido muy controversial con respecto a la cesantía. Hemos puesto sobre la mesa un sinnúmero de opciones que permitan garantizar aún más los derechos de los trabajadores y generar competencia. ¿Se puede decir algunas de esas? Sí, claro. La propuesta inicial conlleva una limitación tanto en el número de salarios como en el tiempo. Con esto procurando que la mayor cantidad de trabajadores dominicanos, en primer lugar, que a todos se les respeten sus derechos adquiridos. Los contratos de trabajo actuales no deben sufrir ninguna variación. Pero por otra parte, que la mayor cantidad de trabajadores, en función de las escalas salariales existentes y los periodos de rotación, pues no se vean afectados. Pero sí darle mayor certeza a lo que nosotros tenemos. Somos el único país de la región que tiene abierta la posibilidad de la indemnización y eso genera bastante preocupación. Hay quienes a las piensan empresas. que antes de la reforma fiscal que es inminente, haya un aumento general de salarios para los trabajadores, tanto público como privado. Miren, el aumento corresponde el año próximo, es cada 2 años que establece el propio código. Nosotros sí de cara a ese próximo aumento quisiéramos aspirar a que se va a reformar y modernizar el Comité Nacional de Salarios, que actualmente es una especie de carnicería, en la cual el sector laboral hace una... ¿Cómo carnicería? Bueno, el sector laboral pide 100, el sector empleador ofrece 10, lo parten por mitad y se hace 50. Entonces, sin criterios objetivos específicos que puedan medir diferentes indicadores, porque en algún momento se mencionó, bueno, que sea una indexación automática con la inflación. Eso es conveniente en momentos en que tú tienes picos inflacionarios, como los de doble dígito que tuvimos el año pasado. Pero cuando la inflación se coloca en el rango meta, como actualmente ocurre, esos aumentos no serían suficientes. En los últimos 2 aumentos salariales han sido los 2 más altos que se han hecho en la historia reciente nuestra. Sin embargo, no es suficiente. Por eso la discusión también tiene que ir a cuál es el salario real que necesitan los trabajadores y no solamente los ajustes de salario nominal cada 2 años como ocurre. César, en materia de reforma económica, quería preguntar lo siguiente. El Banco Central hizo un estudio, una encuesta nacional, en estos días y publicó que el 85.6% de las actividades económicas son informales. Ese parece un tema bastante complicado, porque eso implica el 32% del Producto Bruto Interno, así que es un renglón de la economía bastante alta. Y quería preguntar, entre esa realidad tenemos 17 salarios mínimos en el mercado laboral, lo que parece mucho, y muchos de ellos muy bajos. ¿Cómo insertar en la reforma ese proceso de formalidad en la economía, reunificación de esos salarios mínimos? Y si pudiéramos usar alguna modalidad tipo la pandemia, en que el Estado soporta por algunos años la posibilidad de que empresas pequeñas vayan creciendo, ayudándolo en el pago laboral. Y pudiéramos incluso relacionar el asistencialismo social que damos a esa dinámica y fortalecer la economía. ¿Ha pensado el CONET en un modelo de esa naturaleza? Sí, y lo que ha ocurrido es que en el tiempo cada una de estas categorías han surgido en función de las realidades sectoriales, pero definitivamente presenta un reto importante al momento que hablemos de homogenizar lo que son las escalas salariales. Entonces, eso debe ser parte de la discusión a futuro, pero en lo inmediato hay algo que ya ocurre, y es que está en aplicación una ley que ha establecido la clasificación de las empresas en función del número de trabajadores y las ventas que representan cada una de ellas. Por eso, al día de hoy, esa clasificación de micros, pequeñas, medianas y grandes existe y está en práctica. Y gran parte de los ajustes salariales, cuando se hace referencia a ellos, son el no sectorizado. Y hay más de la mitad de los empleos, que son los que incluyen precisamente las MIPYMES, el comercio, los servicios, y sirven de referencia para los otros sectores. Ahora bien, como muchas otras reformas, lo que deberíamos es no dar palos a ciegas, sino actuar objetivamente en función de criterios muy claros y legislar para el futuro.
Hace poquísimo se celebró el Día Nacional de la Empresa Privada y yo revisando algunos documentos de años anteriores, me encontré con una presentación del año 2020, del 2008, y eran los mismos temas, con números muy diferentes a los que tenemos ahora, y eso es lo que tenemos que tratar de cambiar. César, el tema de la seguridad social está en una agenda inmediata que el CONEP piense impulsar en los próximos meses. Todos los temas están en la agenda. Con el tema de la seguridad social. ¿Pero hay alguna posibilidad real de que haya un avance? Los legisladores hablan de un proyecto que tienen, dicen que lo van a aprobar, pero la verdad es que desde el punto de vista de la institucionalidad del sistema se siente poco esta intención. A mí me pareció sumamente interesante que en ese proceso de diálogo que se convocó, una de las mesas que pudo completarse y hacer una serie de recomendaciones fue la de seguridad social. Y creo que una de las conclusiones preliminares es precisamente que hay muchos temas que ni siquiera implican una modificación de la ley. Nosotros somos de la opinión, y lo hemos mantenido y hemos sido coherentes, de que el sistema no podemos destruirlo. El sistema hay que adecuarlo, modernizarlo, mejorarlo, precisamente para que se tengan más y mejores pensiones y para que el sistema de salud funcione mejor, teniendo en cuenta criterios como el de sostenibilidad. Eso implica no destruir el sistema, como hemos visto algunas corrientes populistas, que sumándose a corrientes que ocurren en otros países, han querido plantear cosas que no tienen aplicación aquí. Entonces, un aspecto es cómo nosotros, en el marco legal vigente actual, se pueden producir algunas de estas cosas con resoluciones del Consejo Nacional de la Seguridad Social. Ahora, ¿qué le falta al Consejo? Atrevimiento, porque uno siente que vive como agachado, no toma decisiones, hay temas que están sobre la mesa, pero la postergan. Y eso varía según a quién se le pregunte. Exacto. Yo creo que hay un espacio inclusive de mejora en la alineación de los actores del sistema. Yo creo que las decisiones del Consejo, que deben ser de carácter regulatorio, normativo, deben ir también alineadas a las ejecutorias, por ejemplo, que cada una de las superintendencias está implementando en este momento, a un diálogo directo con los actores del sistema, tanto con los proveedores de servicios como también inclusive con los mismos beneficiarios, para poder producir esas mejoras en tiempo oportuno. Si no ocurre en tiempo oportuno, entonces se generan estos malestares, estas insatisfacciones que cuestionan la existencia misma del sistema. César, el tema de la educación, ¿en qué lugar está en la agenda del CONEP? En el primer lugar, nosotros entendemos que muchas de las oportunidades que todos estos meses hemos venido hablando, del nearshoring, de la diversificación de nuestra oferta, de generar más y mejores empleos de calidad, la razón de ser de la limitación que hemos tenido en el tiempo muchas veces es la educación. Capital humano. Nosotros estamos viendo un Ministerio de Educación que tiene una altísima rotación. En los últimos 12 años, cada 19 meses cambia el ministro. Cuando cambia el ministro, cambian los viceministros, los directores, y inclusive hay falta de continuidad de políticas públicas bajo una misma gestión de gobierno. Y todo cambia. Los recursos que se están asignando y cómo inclusive hay oportunidades de mejora, de uso más eficiente de los mismos. Le pregunto esto porque el presidente de la República ha formado una comisión para duplicar el Producto Bruto Interno y la meta es 2036. ¿Es posible esto? Es posible. Es posible y entendemos que República ¿En cuánto se estima el Producto Bruto Interno bruto. a la fecha? Es decir, que vi un dato que no sé si es correcto. Se dice que el per cápita serían unos $12,000 cada dominicano, aunque mucha gente preguntará que a dónde está lo suyo, ¿verdad? Pero cuando tú le aplicas la media, eso es lo que toca. Es decir, estaríamos hablando con lo que el presidente está proponiendo, llevarlo a $24,000 y tal vez lo que habría que buscar es la fórmula de que la media sea equitativa en el sentido de que le llegue a la gente, ¿verdad? Sí, y el año pasado, como parte de las propuestas que se formularon en la convención empresarial, lo que visualizábamos es cómo precisamente lograr que la República Dominicana dé ese salto cuántico que está en condiciones de dar. ¿Es posible eso? Es posible. Objetivamente, sí. Y se necesita medir algunas variables muy específicas. Una de ellas precisamente es que mantengamos un nivel de crecimiento de alrededor de un 5% anual todos estos años. Bueno, el banco ha dicho que anda por 4.3.
Sí, pero recordemos que hubo caídas importantes en nuestra economía, sobre todo a partir de la pandemia, y esa recuperación ha conllevado un tiempo. Exacto. Algunos economistas dicen que si hubo un rebote o no hubo un rebote, Sí, pero esa es una discusión conceptual. nosotros hemos estado, cuando nos medimos y comparamos con los pares de la región, nosotros hemos estado muy por encima de la media del resto de países. Ahora, mantener ese ambiente, mantener esas condiciones, son las que nos podrían llevar a duplicarlo. Y entendemos que es muy posible. Bueno, y que ninguna de estas reformas que se está ponderando detenga la confianza que existe. Y desde el punto de vista de la cohesión, usted hablaba ahora, bueno, cambian a fulano, cambian el otro y todo cambia. Desde el punto de vista de la cohesión, ¿qué tendría el país que hacer para tener consistencia en la búsqueda de ese objetivo? Porque es un objetivo que involucraría a todo el país. Aquí hay temas que deben ser temas de interés común y que no deben separarnos, no importa desde qué palestra los estamos discutiendo. Y vemos que en los países que deben servirnos de inspiración y de modelo, eso es posible. Y aquí en la República Dominicana también debemos tratar de lograrlo. Yo creo que lo que ha ocurrido aquí a partir del 19 de mayo, o sea, el hecho de que en la misma noche de las elecciones los candidatos de la oposición reconocieran el triunfo del que ganó, de que se iniciara una especie de diálogo al más alto nivel político, inconcluso, pero al menos hay señales de que hay voluntad de que eso ocurra, de que se convoquen a los otros sectores, debe permitir identificar algunos de estos temas que más allá de la agenda de la política coyuntural puedan ser abordados. Creo que hay una ventaja momentánea que ojalá no se convierta en una amenaza, que es que esta mayoría que tendrá el Congreso Nacional a partir del próximo 16 de agosto debería facilitar que muchas de estas reformas estructurales pendientes en el tiempo logren los acuerdos necesarios, pero en un ámbito precisamente de garantizar la legitimidad a través de un diálogo social mucho más amplio con todos los actores. ¿Eso implicaría volver al CES? Al CES o al espacio que represente las condiciones para poder generar la confianza que se requiere. Yo creo que el Consejo Económico y Social está atravesando en estos momentos en una transición que presenta un reto importante para fortalecer su institucionalidad y garantizar esa representación. Usted habló de empleos de calidad. En el caso del CONET, ¿verdad?, las empresas privadas, ¿cuántos empleos ha creado en los últimos 2 años? Nosotros propusimos una meta de 500.000 empleos en los próximos 4 años. Y esa meta se basa en un crecimiento anual promedio de 100.000 empleos. Y entendemos que es posible llegar al número de 125.000 empleos anuales en los próximos 4 años. Evidentemente, constituirían un catalizador, un facilitador, que muchos de estos ajustes estructurales puedan ocurrir para que seamos más competitivos. ¿Y hacia dónde están dirigidos esos empleos? Bueno, definitivamente, Percio mencionaba hace un momentito el reto que presenta la informalidad. Si nosotros vemos precisamente los empleos formales, los principales sectores que actualmente están generando empleos son el comercio, las zonas francas, el turismo, los servicios. Pero hemos visto que en la proporción de los empleos formales, que actualmente es alrededor de 70-30 con los empleos públicos, hay muchísimas oportunidades, porque al final del día es lo que perdura en el tiempo. César, finalmente de mi parte, y yo creo que ya estamos terminando, el presidente ha hecho énfasis en el tema de los microchips, a propósito de los conflictos que se han generado en Europa, Rusia, Ucrania, y que el país sería un magnífico escenario para establecer aquí algunas industrias de la economía, de llamada economía inteligente. ¿Se está trabajando en esa dirección? Sí, hay un diálogo importantísimo con el gobierno de los Estados Unidos, porque todo esto ocurre a partir de la pandemia y las limitaciones logísticas de acceso a proveedores en Asia. Hay un diálogo importante y creo que hay voluntad política para que ocurra en ambas partes. Nosotros tenemos la ubicación estratégica geográfica, nosotros tenemos la estabilidad política, económica, tenemos los acuerdos comerciales. Y las fallas estructurales, por ejemplo, en la generación del talento humano requerido para esta demanda, son los temas que tenemos que ponerle atención. Porque aún pudiendo dar respuesta en el corto plazo, no sería sostenible para poder proveer a esos mercados. Bueno, muchísimas gracias, Dargan. Fuerte abrazo. Despedimos, señores, a César Dargan, vicepresidente ejecutivo del CONEP. Vamos a una pausa, ya volvemos.